Hola, 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 hola. En breves instantes vamos a empezar este Facebook Live. Vamos a esperar que nuestros amigos... Vaya, ya tengo, pero es que con las mascarillas, pues no. Hola, hola. Es que con la mascarilla no te reconozco, ¿eh? Pero vamos, seas bienvenido. La mascarilla, este disfraz. A ver, madre mía, la mascarilla. No distingo bien. Así que, vaya, es así que ya, hombre, ya empiezan a llegar todos mis amigos de Facebook Live. Vamos a tener un Facebook Live fabuloso después de tanto tiempo. Vamos a esperar prácticamente en breves instantes. Empezamos nuestro Facebook Live. Vaya, ya está, ya reconozco a alguno. Reconozco a José. Bienvenido, José Antonio Fernández. Oh, fantástico. Una persona maravillosa. Muchas gracias por estar aquí. Así que, yo espero un poquito más. Ya queda un minutito, ya empezamos este Facebook Live. Muy contenta, francamente. Así que estoy esperando a que se conecten todos mis amigos de este Facebook Live. Están ahí conectándose. Vamos a esperar un minutito más y vamos a empezar este Facebook Live. ¿Ok? Así que un poquito de paciencia. Se están conectándose. ¿Eh? Así que vamos. Ya te he visto. Hola. Así que un poquitito más porque estoy viendo que se están conectando otros amigos. Así que vamos a esperar hasta el minuto. Ya nos conectamos todos. ¿Ok? Un poquitín más. Vamos a ir esperando un poquito que se conecten. Los amigos. ¡Vaya! Mi hermano, vaya. Te mando un beso muy fuerte. Te quiero mucho. Te mando mi corazón. Así que vamos a ir esperando este Facebook Live que va a empezar en breve. Así que vamos o sea, ya se están incorporándose todos. Así que vamos a arrancar ya. Espero todavía unos segunditos y arrancamos este Facebook Live. Hombre, ya. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me siento muy feliz de retomar este espacio Facebook Live con todos vosotros. Después de este paréntesis personal en la cual he aprendido otras cosas más que luego iré diciéndolo a lo largo de este Facebook Live. Es como vivir para mí en un laboratorio. He estado en varios laboratorios directamente viviendo las emociones, las enseñanzas y las estimulantes. Hay una frase para arrancar este Facebook Live que dice: en el principio es la relación, según las escrituras. Hombre, hola. En el principio, estoy saludando a todos los amigos, en el principio es la relación. Y así lo indican las escrituras. La relación es muy importante. Un niño sin apego, es decir, vemos en los animales, ¿no? O sea, la leona o la perra cuando tiene sus cachorros, pues los protege. Entonces, un niño sin apego no tiene ni posibilidad de sobrevivir y menos de desarrollarse. Eso dice el doctor Boris Cyrulnik, que es toda una autoridad en esa materia de la pequeña infancia. De hecho, ha colaborado con las instituciones así como de la ONU, la UNICEF, etcétera, etcétera. Solamente buscarle en las redes ya encontrarán. Boris Cyrulnik. Por eso decimos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Esta fórmula que parece de poca importancia, pues es toda una declaración de relación. Lo repito,
¿Cómo estás? ¿Cómo están? Esta fórmula que parece sin importancia, pues es toda una declaración de relación. ¿Ok? Porque cuando no estamos bien, nuestra vida se para. ¿Ok? Se para. Nuestra vida se para, sencillamente se para. Y en el hebreo es un gran drama cuando una vida está parada. Es decir, estamos viviendo en un pasado que no hemos dejado pasar para no abrirnos a un futuro. Lo repito, que estamos viviendo una vida parada, o sea, viviendo en el pasado porque no hemos dejado pasar el pasado, lo cual no nos hemos abierto ni nos abriremos al futuro. ¿Ok? El futuro que se abre. Entonces, vida parada es un pasado que no pasa y es un futuro que no se abre. El título de esta ponencia, de esta conferencia se llama Herencia Ancestral versus herederas digitales.com. El título se las trae porque yo le estoy buscando a ver cómo expresar eso, ¿no? Así que, como lo dije antes, lo de los apegos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de qué lugar estás hablando. ¿Quién soy? Yo soy Saki Kaje, soy coach modeling internacional con programación neurolingüística y lo que hablo es siempre desde mi propia vivencia, desde mi propia experiencia y la gente que he acompañado. Superando obstáculos o bloqueos como mujer, como inmigrante, etc. Y he tenido que modelar a personas que me han inspirado en el área que yo quería crecer. ¿Okay? Por eso mi método se llama modelando con la mímica emocional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero bailar como Michael Jackson, tengo que modelarle Michael Jackson en su baile, no solamente la técnica, tengo que modelar además la mímica, que él expresa la emoción que pone en todos sus gestos. ¿Okay? Eso es lo que llamamos modelando con la mímica emocional. ¿De acuerdo? De lo que queremos, del área de la vida que queremos modelar. ¿Okay? Además, soy miembro de LIL, es decir, la Liga Internacional de Líderes, conferencista, y mi contacto por email es coach-pnl@sakikaje.com. ¿Qué es el apego? El apego es la capacidad que tiene el niño o el adulto a regular sus emociones estando bajo estrés y ayudando por comportamientos horarios de compromiso social. Eso lo define un psicólogo, psicanalista, señor Blaise Pierre Humbert. O sea, me ha gustado esta fórmula porque expresa eso. O sea, hombre, si no estamos bajo ningún estrés, pues todo fluye normalmente. Donde salta lo que somos o lo que creemos ser es cuando tenemos un conflicto, una contradicción y no lo podemos, no sabemos cuando estamos bajo estrés cuál va a ser la respuesta que vamos a dar a eso, a esa novedad que se está presentando, a esa contradicción. Precisamente por eso llamamos el lazo o apego. El lazo o apego produce placer, dice otro psicoanalista. La teoría del apego fue desarrollada en 1958 por un psicanalista inglés llamado John Bowlby. Además le siguen mucho, psiquiatra, vamos, él ha editado, ha estado observando niños que estaban en felinatos, disculpadme porque estaba hablando francés más de 3 meses en este momento, pues me está costando un poco arrancar en castellano. Así que tras la Segunda Guerra Mundial, estuvo observando esos niños que estaban en orfelinatos y otros niños que estaban con sus familiares, ¿no? La evolución de esos niños, cómo crecían. Y vio que había mucha gran diferencia, el apego. Hay que distinguir el apego tradicional y la familia contemporánea o la familia moderna. Y cómo utilizar la programación neurolingüística, que es
es una herramienta poderosa que puede producir cambios inmediatos, permanentes, sin muchos años de terapia ni sufrimientos. ¿Ok? Al final decimos, todo empieza desde la concepción, cuando somos fetos. Es decir, desde ahí recibimos a través del cordón umbilical de nuestra madre, claro, toda la herencia vivencial que ella vive. Es decir, todas las emociones que ella percibe desde fuera, todo lo que viene de fuera, más toda su respuesta interior, todo ese cóctel, pues pasa por el cordón umbilical. Ya lo estamos heredando desde pequeño, desde cuando estamos en el feto. Estamos comunicando constantemente con la madre, ¿ok? Y toda esa carga emocional, más su propia experiencia, su propia respuesta a esas emociones, pues todo esto lo estamos viviendo. Después del nacimiento, seguimos a la seguridad. Primero para crecer, para afirmarnos, para adquirir ciertos hábitos, en fin, para formarnos, para desarrollarnos como ser humano adulto luego, ¿no? Pero todo esto lo heredamos de la madre y luego del entorno que nos rodea, más la escuela, más los amigos, los abuelos, todo esto lo vamos heredando. Así que, a la vez que heredamos comportamientos de nuestro entorno, de la familia, nos da confort, nos da seguridad, nos da, bueno, pues eso, que te puedes mover dentro de esas líneas, de ese entorno sin hacerte daño porque lo conoces, son referencias. Y entonces tú no tienes miedo a nada porque te da seguridad, te da tranquilidad. Se ha visto, por ejemplo, que un niño, si está jugando en una habitación, está la madre, él está ahí jugando porque ha visto que la figura de la madre está ahí, él está jugando con sus juguetes y no hace caso a la madre. Basta que la madre se levante, se salga de la habitación, el bebé ya no quiere estar solo, ya sigue a la madre. Así que por eso los apegos nos da tranquilidad. Solamente hay que ver, por ejemplo, otro caso de personas adultas, ¿no? Por ejemplo, el señor Armstrong, Louis Armstrong, el astronauta. ¿Qué pasó? El astronauta cuando se paseaba por la luna tenía, además, así como metafóricamente, tenía como la cuerda que le ata a la nave, ¿no? O sea, salía una cuerda que lo sostenía de la nave espacial y eso es su comunicación, el cordón. Y a la vez tenía otro cordón mental que era, pues, esa cordón físico que estaba ahí, pues, le conectaba con Houston. Él sabía que, bueno, si me salgo a pasear, Houston, ahí abajo, pues, tendrá la solución para hacerme volver primero a la cápsula y luego a la Tierra. Entonces, ese apego da muchísima seguridad para poder movernos, nos permite movernos, porque es las creencias que hemos desarrollado de lo que hemos heredado, ¿ok? Así que, sin ello, tendríamos inseguridad. Yo no me imagino los astronautas yendo a la Luna en el espacio si no tuviesen confianza con todo el equipo, toda esa gente que se le está asistiendo, ¿ok? Ahí está la ventaja del apego. Nos desarrollamos en lo conocido para evitar, primero, nos desarrollamos en lo conocido para evitar equivocarnos. Lo que dirán, porque si me equivoco, ¿qué dirán? Y luego tenemos a seguir con ese patrón de comportamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que durante la fiesta de Acción de Gracia, pues hay quienes hacen pavo relleno, otros hacen pues un rollo de carne rellena de, no sé, y luego lo atan con la cuerda, ¿no? Y entonces una hija, pues una millennial, no millennial, la generación actual, Z o X o Y, pues estaba viendo a su madre haciendo el relleno de la carne y cuando ya lo terminó, lo ató muy bien, cortó las extremidades del rollo. Y la hija le pregunta, pero mamá, ¿por qué cortas las extremidades? Dice, pues porque en mi casa siempre lo han hecho. Y entonces dice, ¿y quién lo ha hecho? Pues mi madre. Qué casualidad, vive la abuela de
la chica, ¿no? Y entonces llaman a la abuela y dice, vamos a preguntarle por qué lo hacía. Y si le preguntan a la abuela, dice, pues yo lo hacía porque el molde es que era pequeño. Entonces no me cabía, el rollo de carne no me cabía en ese molde para meterlo al horno. O sea, que la madre, es decir, su hija, ha estado repitiendo ese modelo año tras año solamente porque el molde de su madre era pequeño al molde que ella tiene. Ella tiene un molde, además, actual, una cocina súper moderna, lo cual no necesitaba cortar las extremidades de la carne para asar al horno. Entonces, es una creencia limitante. O sea, estás reproduciendo el modelo, el comportamiento de tu madre sin ser tú la madre, porque tú tienes un molde más grande, te cabe mucho más carne, te caben muchas más cosas en el molde, pero tú sigues repitiendo el modelo pasado, el modelo que no tiene por qué, no tiene sentido. ¿Ok? Así que eso es un modelo que limita. Eso es como llamamos, es un apego que nos limita. Bien, os dije que he estado como en el laboratorio durante esta paréntesis que no he podido publicar Facebook Live. Pues el primer laboratorio es de abuelo versus nietos. ¿Cuál es el comportamiento? Pues los nietos están, como llamamos, hablan digitalmente. Aunque los valores siguen siendo lo mismo. Los valores no cambian. Nadie ha creado un nuevo valor. Estamos hablando de valores de comportamiento como el respeto, el cariño, no violencia, la ternura, en fin, la mirada, la sonrisa. Esos todos son valores potenciadores que nos elevan más que otros valores que es de violencia o de crueldad o de envidia o de lo que sea, ¿no? Entonces, los valores no se han inventado, pero el lenguaje sí. Porque claro, si yo estoy hablando con los nietos hablan digitalmente y yo me tengo que adaptar al lenguaje digital de los nietos. Entonces, los abuelos pues se tienen que digitalizar. Tienen que digitalizar sus creencias. Tenemos que pensar, pues si yo quiero comunicar con ellos, yo tengo que aprender también el lenguaje de ellos. Pero yo no puedo decir, no, porque yo soy muy mayor, porque claro, es que estas cosas no las entiendo. Pero además, la ventaja que tiene de digitalizarse y para poder comunicar con los nietos en el lenguaje de ellos es que activas neuronas que estaban dormidas. Entonces, esas neuronas que se activan, ¡hola! Ay, los amigos, es que de verdad os veo muy... Además, con la mascarilla no os puedo distinguir, de verdad. Así que, pero os veo. Muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias por vuestros corazones y por vuestros besos. Y entonces, ¿qué decimos? Que están ahí, tenemos que hablar el lenguaje digital. La tablet o el smartphone. Tú tienes que saber qué es un smartphone y una tablet. No podemos mantener esas creencias analógicas, creencias antiguas que nos limitan para poder avanzar en las creencias que nos potencian. ¿Ok? Entonces, nuestras creencias es cosa de activar las neuronas que conectan, que nos potencian. ¿Ok? Luego el segundo laboratorio fue de padres versus adolescentes. Es decir, transmitir la herencia que recibió. No, escúchame, porque yo obedecía a mis padres cuando yo tenía tu edad, hacía esto, hacía aquello, venía a hacer, hacía esto, obedecía, comía, lavaba, en fin, yo hacía todo eso y no discutía y no era vago. Todo eso lo hacía yo con mis padres. Entonces, el joven, el adolescente, que nosotros sabemos que el adolescente está hasta los 17, 18 años, dependiendo de cada adolescente, más o menos un promedio de 12 años, en fin, desde que tiene 2 años o hasta que se le pase, está en estado hipnótico a diferentes grados, vive en estado hipnótico. Entonces, yo por mucho que le diga, mira, yo cuando tenía tu edad, hacía que estudiaba, colocaba en mi habitación, hacía esto, es que no va a entrar. Probablemente todo lo que hacías tú ha sido un esfuerzo de tus padres
también que se han gastado, no gastar, es decir, una forma de hablar que han invertido tiempo y horas en enseñarte a aprender a hacer todo esto hasta que tú te volviste autónomo. Y eso lo tienes que pasar también a los adolescentes, o sea, de padre a adolescente. Pero no podemos estar diciendo, porque yo cuando tú tenías tu edad, yo lavaba, porque ya es otra historia, porque hay una lavadora. Yo lavaba los platos, no, porque ya hay un lavavajillas. Es que te va a contestar así. Esos son ejemplos. Mi madre me decía que yo hacía, que obedecía, que hacía, yo apenas jugaba. O sea, estamos juzgando constantemente al adolescente. Y no tiene sentido, porque tu mundo no es su mundo. Tus creencias no son sus creencias. Él está absorbiendo de todo el entorno, de los maestros, de los amigos, de todo esto son sus creencias. De los educadores, esos son sus creencias. Si no concuerdan, no va a estar de acuerdo contigo. Así que eso es el segundo laboratorio y sabemos que el adolescente está viviendo en estado hipnótico, ¿ok? Entonces, y muchas veces lo que transmitimos al adolescente son nuestras propias carencias. Esas carencias que tú sufriste, que no tuviste, entonces las transmites a tus hijos, a los adolescentes. Entonces, no, porque claro, que te pasa bien, si yo no estoy, si luego si no, quiero que aprendas para que seas así, porque quieres muchas veces lo que tú no pudiste ser, es lo que quieres transmitir al adolescente. Y eso es un lenguaje que no va. Entonces, es ancestral, tenemos que estar mirando un poco a los herederos digitales.com cómo se comportan y aprender de ellos también, porque ellos también nos enseñan cosas muy, muy positivas, por lo menos su lenguaje, para poder entendernos con ellos. Bien, el tercer laboratorio es de padres a adultos, de padres a hijos adultos, es decir, que ya han dejado la adolescencia, ¿no? Según los padres, querer mantener sus creencias, asegurarse que el adolescente adulto siga sus creencias. Entonces, os voy a contar aquí una película, pero que el título estoy un poco confundida. Pero es decir, es una película, claro, salió en cine. El abuelo tocaba muy bien el violín. Pero a la vez quería que a toda cosa que su hijo aprendiese a tocar el violín. Pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Bien, porque estaban perseguidos. Y el abuelo enseñaba al pequeño, es decir, a su nietecito pequeño de 6 años o una cosa así, le empezaba a enseñar a tocar el violín. Lo cual el niño, y entonces al hacerse mayor, el padre, entonces ahí en aquella familia solamente trabajaba el padre, vamos, el padre, no el padre abuelo, el padre trabajaba y claro, el niño ya se confirma como una eminencia en tocar el violín y quiere vivir del violín. Entonces el padre dice, ¿pero cómo? Tienes que trabajar, pero esto es, no vamos a poder comer con ellos. Cuando el padre también, junto con su padre, es decir, el abuelo y el padre, estaban deseosos de que el niño fuese pues una eminencia como músico, como concertista, ¿no? Como violinista en este caso. Pero claro, ¿qué pasa? Pero claro, el niño ya se perdió. Dice, bueno, estos han estado ahí peleando para que yo me educase, yo fuese una eminencia, ahora que lo soy, pues no me dejan ejercer mi trabajo, no me dejan ejercer lo que a mí me gusta. Entonces, conclusión, ¿qué va a pasar ahí? Que va a haber una disfunción, porque él no va a entender ese lenguaje, ni esas creencias. Entonces, ahí es donde se ve cómo los padres transmiten a sus hijos sus propias carencias, que no me falte, que no vaya a faltarle lo que a mí me faltó. No tiene nada que ver. Así que, ¿cómo pasar del modo tradicional al modo contemporáneo con la programación neurolingüística? Podemos introducir cambios mediante etapas. Dentro de la programación lingüística hay varias etapas, pero vamos a dar unos cuantos que son fundamentales para ir produciendo estos cambios. Primero, una de las etapas es la comunicación. ¿Cómo comunicas? La segunda etapa, o el segundo punto, es los objetivos. Quiero bailar como Michael Jackson. ¿Ok?
¿Qué tengo que hacer para conseguir hablar con Michael Jackson? El tercer punto, que son las emociones y el estrés. ¿Cómo gestiono yo las emociones mías debido al cambio del exterior y mis creencias internas? ¿Cómo respondo yo a esas emociones? Y luego, pues, el quinto, el pensar en el tiempo. Es decir, aprender a que todo en la vida tiene un proceso. No se va a conseguir esto de la noche a la mañana. Además, tiene que hacer práctica y entonces el objetivo se consigue mediante un proceso. Es un proceso paso 1, paso 2, paso 3 y así. O sea, un niño cuando empezó a caminar no se levantó de golpe y empezó a andar. Primero gateó, luego empezó a dar los primeros pasos, se cayó varias veces, se volvió a levantar hasta que empezó los procesos. Y luego tenemos el punto 6, son las creencias y valores. Entonces, los valores, tenemos que, cuando tú crees, creencias quiere decir creer. Creer es crear. Crees y creas. Entonces tenemos que crear creencias potenciadoras y no limitantes. Sobre todo en las parejas. Y luego el punto 7, pues será control de hábitos. ¿Qué pensamientos tenemos? Porque todos los días nosotros tenemos 20.000 a 60.000 pensamientos, todos negativos y todos igual que ayer. Disculpadme que tengo que beber un poquito de agua. Todos igual que ayer, o igual que antes de ayer. O sea que no hemos cambiado nada. Disculpadme. La PNL no te va a cambiar la vida. La programación neurolingüística no te va a cambiar la vida. Uy, disculpadme porque... Disculpadme. La PNL no te va a cambiar la vida. Pero la vida sí cambia si usas la PNL. La PNL, la programación neurolingüística, no te va a cambiar por sí la vida. Pero si usas la PNL, tu vida cambia. Así que solicita una sesión de coaching, orientación y ayuda online al email coach-pnl en este comentario. Entonces, ¿existe un modelo contemporáneo que resuelva todo esto? Os hago la pregunta. Entonces, ¿existe un modelo contemporáneo o moderno que vaya a resolver todo esto? Vamos a verlo. No existe ningún modelo como tal que borre todas las creencias y nos cambie así como por arte de magia. No existe. Primero, no nos gusta mover nuestras creencias porque en ellas, en esas creencias, nos sentimos cómodos, confortables. Y eso es, estamos apegados a esas creencias. Y además, esas creencias son nuestras referencias, nuestra identidad. Y solamente para crecer tenemos que contradecirnos nosotros mismos con nuestras propias creencias y es la única manera de poder crecer nuevas creencias y tener beneficios. O sea, lo repito. Que no nos vamos porque mi abuelo, porque yo no quiero cambiar. Entonces, por no ir en contra, porque estamos apegados a esas creencias. Estamos apegados. Y solamente de ese modo creceremos si nos contradecimos nosotros mismos con nuestras propias creencias. Ahí es donde vamos a crecer, porque nos contradecimos. Vemos una cosa y no, porque claro, estamos rodeados de contradicción en este instante, en el mundo entero. Estamos todos en este momento enfrente de contradicciones constantes. Así que la única manera de progresar es integrarlas. Y eso nos va a beneficiar muchísimo. Sin embargo, podemos, mediante la programación neurolingüística, herramienta poderosa que nos ayuda a analizar
repasar la programación, porque estamos programados por la herencia ancestral, reprogramarnos con la programación neurolingüística para quitarnos esa programación heredada, una limpieza y introduciendo creencias fundadoras, creencias potenciadoras, y es un proceso de adaptación. Así que vamos a retomar un poco los 3 tips fundamentales de la PNL, donde sí que hay que insistir para empezar ya a producir ese cambio. Uno de ellos es la comunicación, como lo dije antes, es la escucha atenta, porque oímos mucho ruido, pero no practicamos la escucha atenta. Tenemos que escucharnos nosotros mismos, mi interior, cómo soy, qué pienso, cómo veo de cara al exterior, ¿ok? Y ver las causas exteriores como las causas internas y conseguir la paz, la mezcla de las emociones, conseguir el equilibrio. Eso es la comunicación. Entonces, cuando repetimos lo mismo, prácticamente vamos a obtener el mismo resultado. Si yo estoy con mi hijo diciendo, bueno, es que si no estudias, tú quieres ser médico, no estudias, no sacas buenas notas, estás todo el tiempo... Primero hay que saber escucharnos a mí misma, lo que estoy repitiendo al adolescente, qué le estoy diciendo, o a mi pareja, qué le estoy diciendo. Entonces me tengo que escuchar antes de decir, tengo que escucharme a mí misma, a mí mismo. Escucharme, no oírme, escucharme, que es distinto. Y entonces, para no reproducir ese modelo ancestral, porque si haces lo mismo, vas a reproducir el modelo ancestral, no vas a obtener el cambio que quieres obtener. Vas a tener siempre el mismo resultado. Y la gestión de las emociones y el estrés, es decir, cuando estamos bajo estrés, ¿qué emoción estoy en este momento sintiendo? Porque las emociones, el estrés está producido por las emociones exteriores. Y el interior, ¿qué es lo que estoy produciendo? ¿Cómo me siento? ¿Ok? Entonces, eso hay que gestionarlo, buscar el equilibrio para encontrar la paz y saber cómo distinguir esa emoción, cómo contestar a esta emoción y cómo beneficiarse de esa emoción. ¿Ok? Y luego los valores. Hasta ahora, los valores, creencias y valores, hasta ahora estamos haciendo. Yo conozco amigas, madres y tal, que está, tengo que llevar al niño al deporte, tengo que llevar a la música, tengo que llevarle al tenis, tengo que llevarle al baile, tengo que llevarle, tengo que hacer, además tengo que atender al teléfono porque claro, mi socio no sé qué, luego tengo que controlar la chica de la limpieza porque no me ha traído no sé cuánto, no sé, o sea, respira un poco, estás siempre en el hacer y dejas de ser. ¿Cuándo has tenido un minuto al día preguntarte, vaya, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? No te has preguntado eso, estás corriendo. Por tiempo de ser quien eres, o quien eres o quieres ser, porque estás haciendo. Y muchas veces hacemos esto para llamar la atención, para que la gente diga, vaya, hay que ver a esta persona como es está muy ocupada, y solamente para llamar la atención. Y muchas veces eso crea confusión. De hecho, tengo hasta miedo de perder lo que doy. Si lo que estoy dando, le tengo miedo. Es decir, estamos viviendo en nuestras propias carencias. Tenemos miedo, estamos huyendo de nuestras propias carencias. Y además, cuando huyes de no escucharte a ti, O sea, te tienes que acercarte a ti mismo y no ir con la solución ya preparada tú, con tus creencias, la solución preparas para la otra persona. No tiene nada que ver. Tus creencias son tuyas, las creencias del otro, de la otra persona, son suyas. Entonces, tú lo que no puedes dar es una solución preparada con tus creencias como si fuese un pack para que el otro lo aplique, lo compre y lo aplique. No funciona así. ¿Ok? O sea que no tenemos que comprender al otro, tenemos que comprendernos a nosotros mismos, hablar con nosotros mismos, tener un diálogo interior nosotros mismos, con nosotros mismos, antes de juzgar, de involucrar a otras personas. Llevamos al exterior
lo que no queremos ver en nuestro interior. Muchas veces es eso. Llevamos al exterior lo que no queremos ver en nuestro interior. Porque estamos corriendo. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto. Que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Y cuándo eres tú? ¿Cuándo eres tú? Esa es la pregunta. Así que cuando desprogramamos, lógicamente salimos del sistema preestablecidos por los otros, como críticas de los demás. Entonces dicen, bueno, es que si quiero desprogramarme, a ver, ¿qué van a decir? Me van a juzgar, me van a dejar de decir. Es que te van a juzgar igual, lo hagas o no lo hagas, te van a juzgar igual. Entonces tienes miedo, no quieres salir de ese grupo, ¿no? De hecho, cuando tú intentas salir del grupo, el grupo te coge y te vuelve a meter dentro del grupo. Eso es lo que hace el grupo. Eso es lo que hace el grupo, para no diferenciarse del resto. Entonces, tenemos miedo de lo que es diferente culturalmente de nuestros programas. Todo lo que sabemos es que lo que yo creo saber no es lo que yo soy. Lo que yo creo saber no es lo que yo soy. Todos los días parte de nuestras creencias se mueren, se cambian, caen. ¿Pero por qué lo estamos viendo? Hoy, en esta situación que estamos viendo, para no decir, el mundo entero está con el monotema, que no quiere decir el nombre, estamos con el monotema. Y entonces todas nuestras creencias se están cayendo. Se están cayendo. Tenemos que ir adaptando nuevas creencias, como, aunque sea por imposición, nos las imponen, pues mira, no las aceptamos, pues las hacemos, las cumplimos. Pero son creencias. Nadie ha salido a probar ciertas cosas, pero decimos que sí, ya está. Y no nos preguntamos. Entonces, esas creencias que nos bloquean, que nos limitan, decimos, bueno, pues nada, yo me quedo en lo mío, en lo conocido, en mis cuatro paredes, y no me muevo porque es lo único que conozco. Son mis referencias. O sea, tenemos creencias de nuestros antepasados, es decir, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y nosotros mismos transmitimos también esas creencias a nuestros hijos, que no tienen nada que ver, porque ellos piensan digitalmente y tú piensas analógicamente. Así que lo desconocido, justo lo desconocido, está al otro lado de lo conocido, o lo conocido está al otro lado de lo desconocido. ¿Ok? Tenemos miedo al horizonte, tenemos miedo de darnos cuenta que cada vez que avanzamos el horizonte se aleja. Aceptar la idea de morir, es decir, de cambiar esas creencias para volver a renacer de nuevo. Así que modifiquemos, repasemos nuestras creencias limitantes y potenciemos las creencias que nos lleva para allá, para volver a renacer. ¿Okay? Así que no tengamos miedo de modificar. Pues si yo tengo que hablar de la tablet, no sé lo que es una tablet, no sé. Si estoy con un nieto, no sé lo que es una tablet. Y te digo, abuelo, abuela, el smartphone, dame mi tablet. Mira, no sé qué. Están hablando un lenguaje que yo desconozco. Entonces, tengo que variar mis creencias para adaptarme también a ese nuevo lenguaje, lo cual activa mis neuronas que están dormidas y potencia el funcionamiento del cerebro. ¿Ok? Así que tenemos que ir aceptando, ir adaptándonos a nuevos paradigmas de la vida, de la situación que estamos viviendo, de nuestro nuevo mundo. Y yo no digo que los valores siempre serán los mismos, los valores no cambian, porque nadie hasta ahora ha inventado un nuevo valor. Los valores siempre siguen siendo los mismos. Hay valores de amar, de respetar, de obedecer, de no robar, en fin, esos son valores de amabilidad, de no envidiar, de compartir, de colaborar, de generosidad, de ternura. Esos son valores que nadie las ha inventado. O sea, nadie ha inventado otro valor más a estos que conocemos ya. Lo que sí, que está muy inventado, son las creencias. Las creencias, sí. Además, hay creencias que sí, que están muy bien, como inculcar en un adolescente el orden, la colaboración, el compartir. Pero decirle
que como yo aprobé mis matemáticas, no sé qué, pues es que tus matemáticas no tienen nada que ver con las matemáticas del chaval, no tiene nada que ver con el adolescente. Su manera, el profesor que le está dando la matemática es otro profesor, con otro tono, con otras actitudes. Entonces tú no puedes decir que yo cuando yo aprobé, no, tú eres tú con tus pasados, con tu pasado, con tus creencias. Y eso no es válido para que el niño, el adolescente de hoy, pues continúe con esas creencias. Tenemos que inculcar los valores de siempre que están ahí, pero que también tenemos que escuchar un poco al adolescente sus creencias, qué cree él, qué es lo que está pensando. Eso es las nuevas creencias, herencia ancestral, herencia analógica a herederosdigitales.com. Solicita tu sesión de coaching, orientación y ayuda online al email coach-pnl@sakikage.com o déjame un correo en este comentario, un comentario en este Facebook Live y yo te contesto. Así que para terminar, tengo una frase magistral, increíble. Dice, yo soy yo y mis circunstancias, de Don Ortega y Gasset. ¿Qué quiere decir? Lo que entiendo de mí y de mis circunstancias. Lo que entiendo de mí y de mis circunstancias. Que no son las circunstancias del otro o de la otra. Son mis circunstancias. Contigo, Saki Kage, coach modeling internacional con programación neurolingüística. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, a la misma hora, en el mismo lugar. Muchas gracias por estar ahí todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.